Hola, en este vídeo os voy a explicar el resumen de la programación, que es un documento muy importante porque es el contrato que yo firmo con vosotros, aunque lo haya puesto oficialmente en la rúbrica, en el que os explico qué va a entrar en el curso y cómo vais a ser evaluados de esos contenidos. Este resumen de la programación responde a nivel de tercero, es decir, 2.1 de muro del segundo cuatrimestre. ¿Qué es una programación? Mirad, una programación es un documento muy largo que los profesores escribimos a principio de curso y que hacemos llegar a los servicios de inspección, en el que lo que justamente se explica es cómo va a ser el desarrollo del curso, qué va a entrar en el curso, cómo os vamos a evaluar y de qué os vamos a evaluar. Lo que vosotros tenéis aquí son unos extractos, es decir, un resumen de ese largo documento, y en este resumen están aquellos aspectos que os afectan a vosotros. Este documento es muy importante y es el que vosotros tenéis que tener en cuenta durante todo el cuatrimestre y es al que tenéis que acudir si tenéis alguna duda de cómo me está evaluando María Antonia, por qué me está preguntando esto ahora, si a final de cuatrimestre tuvierais alguna duda respecto a los porcentajes, también tendréis que recurrir a él, etc. Por tanto, es un documento que tenéis que tener presente durante todo el curso. Evidentemente me podéis preguntar a mí, pero ya sabéis que lo que queda por escrito es lo que vale. Respecto a los contenidos, bueno, veis que la materia se llama lengua castellana y literatura, y entonces en los contenidos vamos a encontrar con aspectos que son más propiamente lingüísticos, por ejemplo, tipos de texto. Vamos a empezar en el primer tema con los textos argumentativos, después hablaremos de la carta de reclamación y en el último tema hablaremos de la instancia. ¿Qué más os vais a encontrar de contenidos lingüísticos? También os vais a encontrar contenidos lingüísticos de sintaxis. En primero y en segundo se ven las clases de palabras, sustantivo, adjetivo, etc. Y en tercero y en cuarto lo que se ven son cómo esas palabras, o lo que se ve es cómo esas palabras están organizadas dentro de la oración. En tercero hablamos de la oración simple y en cuarto hablamos de la oración compuesta o compleja. Entonces, vamos a empezar por los grupos de palabras o sintagmas, después veremos sujeto y predicado y después iremos finalmente a los diferentes complementos del verbo. Esos serían también contenidos propiamente lingüísticos. Y también vamos a ver contenidos de literatura y en concreto en primero y segundo también se ve introducción a la literatura, que son los géneros, cómo se hace un análisis métrico, mientras que lo que se hace en tercero y en cuarto es historia de la literatura. Vosotros en concreto vais a empezar por la literatura medieval, por los primeros textos escritos en lengua castellana y vais a llegar hasta el siglo XVIII. Por tanto, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, más o menos. Eso es lo que vamos a ver de historia de la literatura. Por supuesto, como es una asignatura de lengua castellana, también vamos a ir haciendo repaso de aspectos ortográficos, aquellos que salgan en clase, en los exámenes, etcétera, en las actividades que entreguéis, pero también aquellos de los que vais a ser evaluados en las pruebas escritas, que serán bueno, pues las tildes, la separación de palabras a final de renglón. Estos contenidos, estas tres unidades, van a tener cada una una fecha de examen. Más o menos para cada unidad vamos a estar un mes y 10 días, más o menos. De manera que voy a presentar la unidad, después estas son las sesiones que vamos a tener de clase. En las sesiones presenciales de clase yo voy a hacer clase, y además veis que hay muy poquitas sesiones y que el temario es muy largo y yo lo que voy a hacer en clase va a ser teoría. Y después de esta teoría, el día del examen va a ser el día 24 de marzo para el primer examen de la primera unidad, el 12 de mayo para el segundo y el 14 de junio para el tercero. Además de estas fechas, tenéis también la fecha para la evaluación de la lectura, que luego os explicaré cómo va a ser. Imaginaos que no hayáis podido hacer alguno de estos exámenes por alguna causa, porque habéis estado enfermos, porque habéis estado confinados, porque habéis tenido trabajo, porque justamente os había coincidido con la fecha de un examen de conducir, lo que sea. Me tenéis que solicitar por escrito a través del documento solicitud de convocatoria especial poder venir a hacer el examen del día 15 de junio. Entonces, imaginaos que no habéis podido hacer el examen del 24 de marzo de esa primera unidad, no os examinaríais hasta el 15 de junio. Si no habéis aprobado siguiendo este sistema o si la nota que os ha dado es bajita y vosotros creéis que podéis subirla,
podéis venir al examen final. Para el examen final todavía no tenemos fecha exacta porque la pone la dirección del centro, pero serán los días que van entre el 20 y el 23 de junio. Como os he explicado, la clase va a ser básicamente una clase teórica. Aunque aquí ponga combinación de clase teórica y práctica, poca práctica vamos a hacer porque prefiero dedicar la clase a la teoría y a resolver dudas que a hacer actividades. Para hacer actividades, lo mejor es que entréis en el aula virtual, hagáis las actividades individualmente y yo también os las corregiré individualmente. Por supuesto, si tenéis alguna duda, podéis preguntar en clase y además eso la verdad es que enriquece las clases cuando venís con dudas del temario. La asistencia no es obligatoria, esto es enseñanza semipresencial, excepto, eso sí, para los exámenes. Para hacer los exámenes sí que tenéis que venir a clase, no se hacen exámenes online. Recursos y material. Esto es enseñanza semipresencial y utilizar el aula virtual, entrar en el aula virtual, hacer la entrega de trabajos a través del aula virtual es absolutamente imprescindible. Necesitáis el aula virtual y para ello necesitáis un ordenador mejor, con un teléfono móvil también os arreglaríais, pero es mejor un ordenador. El centro tiene un servicio de préstamo de portátiles, si lo necesitáis lo podéis pedir a la jefa de estudios. Y si no también, sabéis que tenéis un aula de informática en el centro y allí podéis ir, pues por ejemplo los viernes por la mañana que no tenéis clase o cuando termináis a la 1 o los días que no tenéis clase, si algún día no tenéis clase de 9 a 10, pero repito, vais a necesitar un ordenador mejor para ir entregando las actividades y para seguir el curso. Respecto de los temarios, lo que vosotros llamáis el temario, que son los contenidos, los dosieres, si vosotros lo queréis, los voy a imprimir en papel, pero es mucho mejor que recurráis al libro digital que tenéis en el aula virtual. El libro digital son los apuntes en realidad, pero ¿qué ocurre con el libro digital? Que el libro digital, al ser digital, permite incluir vídeos, permite también incluir enlaces a otras páginas o enlaces a ejercicios interactivos y es mucho más rico el libro digital que los apuntes, que ya veréis que además cuando salen imprimidos, cuando yo los imprimo del libro digital, son bastante feos, no quedan bonitos. Pero en cualquier caso, yo sé que al final queréis los apuntes en papel para estudiar, porque es verdad que va bien, pero lo tenéis que combinar con los vídeos de la clase, perdonad, con los vídeos del libro digital. Y ahora me he adelantado porque también iba a los vídeos de las clases. Normalmente me voy a grabar las clases y las voy a colgar, no se os verá a vosotros, solamente se me verá a mí. Las cuelgo sin ningún tipo de edición, por tanto es bastante cutre, pero yo creo que es bastante útil para los que no podáis o no queráis venir a clase, porque la enseñanza no es obligatoria, pero es muy recomendable. Entonces, si no podéis venir a clase, vais a tener vídeos. Bien, a veces hago los apuntes como aquí, abro los apuntes y me grabo, y a veces son directamente vídeos de clase, por tanto, es importante que sigan las clases bien asistiendo físicamente o bien a través de los vídeos del aula virtual. Es mejor que vengáis a clase porque además así también hacéis piña con los compañeros, pero bueno, es vuestra decisión, sois adultos. Además de todo eso, también necesitaréis el libro de lectura. El libro de lectura es una novela de Arturo Pérez Reverte, es una novela actual, publicada hace un par de años, pero en la que Arturo Pérez Reverte habla de la figura del Cid, por eso la novela se llama Sidi, y la novela va muy bien para el temario de literatura medieval. Esta novela, si no la queréis comprar o no queréis ir a buscarla en la biblioteca, que la encontraríais, la tenéis en el aula virtual, en el apartado de lectura, en forma de PDF. Entonces, si no la queréis comprar, la tenéis allí. Ya os anuncio que es una lectura bastante larga. Entonces, a principio de curso, durante el mes de febrero, yo voy a dedicar media sesión de clase para presentarla y para que ya podáis empezar a leer, porque luego la evaluación será justo después de Pascua. Luego os explicaré cómo. Atención, esta es una asignatura, por si alguien se había despistado, de lengua castellana, de lengua. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay unos criterios de corrección y de presentación que son imprescindibles. Los textos tienen que ser correctos, tienen que ser adecuados, tienen que ser coherentes, tienen que estar presentados bien. Los exámenes tienen que tener márgenes, no tienen que tener tachones. Las palabras que escribáis en actividades o en exámenes tienen que estar completas.
La ortografía cuenta y descuenta, ¿eh? Yo lo que quiero ver es que os preocupéis por la ortografía. Al principio voy a ser un poco menos estricta, pero al final del cuatrimestre voy a ser más estricta con la ortografía. Se trata de que tengáis interés en mejorarla y que no repitáis las mismas faltas una y otra vez. Por tanto, atención, porque es una asignatura de lengua y tenéis que escribir. Evaluación y calificación. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para ser evaluados? Bueno, exámenes, básicamente, exámenes. De forma que tenéis que hacer 3 pruebas parciales, es decir, un examen después de cada uno de los temas. Ya sabéis que si faltáis un examen podéis presentar la solicitud de convocatoria especial y venir a hacer el examen el día 15 de junio. Ya sabéis que si os copio en un examen, pues esto es de lógica, os voy a poner un 0 en la prueba y ya está. Y luego pues va a resultar muy difícil subir la media con un 0 en un examen, pero bueno, no es imposible aprobar. Y además tenéis que ser examinados de la lectura, o tenéis que ser evaluados de la lectura. ¿Cómo? Vais a poder elegir. Podéis hacer un examen escrito o podéis hacer una presentación oral. El examen escrito pues es un examen que tiene una parte tipo test y una parte más de desarrollo, y la presentación oral es pues una presentación de 7 minutos como máximo, ya os explicaré de qué manera, en la que vosotros me tenéis que hablar del libro. El cuatrimestre pasado, todos los alumnos que aprobaron fueron los alumnos que se habían leído el libro. ¿Es imprescindible leerse el libro para aprobar el curso? No, pero hay un 20% de la nota que depende del libro. Entonces, si no os habéis leído el libro, ya en lugar de ser evaluados sobre 10, al final sois evaluados sobre 8 y tenéis que sacar un 5 sobre 8. Entonces, ya os digo que os presentaré el libro pronto para que os podáis ir poniendo. Eso es lo obligatorio, hacer la lectura y hacer los exámenes. Además de esto, si queréis, podéis entregar actividades. Las actividades, luego veréis los porcentajes, valen bastante. Y os vais a encontrar con actividades de dos tipos, actividades evaluables y actividades de refuerzo. Tanto las unas como las otras las tenéis que entregar sí o sí a través del aula virtual. No voy a coger nada a través del WhatsApp, ni en el correo electrónico, ni nada que me escribáis a mano y que me deis en clase. Nada, excepto que ocurra algo muy grave, como por ejemplo, yo que sé, que el aula virtual deje de funcionar durante una semana y resulta que justamente viene el examen y me queréis entregar el modelo de examen a mano para que yo lo mire y vosotros lo podáis tener presente. Pero eso tiene que ser una causa absolutamente excepcional, una causa técnica excepcional. Si no, no voy a coger nada que no sea a través del aula virtual. Además de todo eso, como os he dicho antes, si no aprobáis así, tenéis también un examen final al que os podéis presentar, bien para aprobar, bien para subir la nota. Lo que vosotros me vayáis entregando, yo lo iré corrigiendo, procuraré que en el plazo de una semana. Si lo dejáis todo para el final de la unidad, luego no me va a dar tiempo a corregirlo antes del examen y es interesante que lo tengáis para repasar para la prueba escrita, pero bueno, ya es vuestra decisión. Y si me entregáis algo fuera de plazo, el problema es que no me lo vais a poder entregar porque vais a encontrar el aula virtual cerrada, y lo que sí que podéis hacer es que si es por causa justificada, imaginaos habéis estado enfermos y no habéis podido hacer la última actividad, si me lo decís sí que os lo puedo abrir un par de días más, pero me tenéis que avisar. Todo esto que os he dicho, ¿qué porcentajes tiene? Bueno, pues mirad, podéis elegir lo que nosotros llamamos diferentes itinerarios, es decir, diferentes modelos de evaluación. Si queréis hacer actividades, tenéis el A y el B. Si no queréis hacer actividades, tenéis el C y el D. Ni siquiera me tenéis que decir qué itinerario elegís. Yo lo voy a ver. Si me vais entregando actividades evaluables y de refuerzo, yo voy a saber que estáis haciendo el itinerario A. Si solamente me entregáis actividades evaluables, hacéis el B. Si no me entregáis actividades, hacéis el itinerario por exámenes. Incluso podéis empezar haciendo actividades, luego veis que son largas, que son complicadas, o que el primer examen os va muy bien y decís, no, yo voy a dejar las actividades y voy a hacer solamente exámenes. También podéis cambiar en cualquier momento y repito, no me lo tenéis que comunicar, yo lo voy a ver. Si decidís hacer actividades, que es lo que yo recomiendo encarecidamente, las actividades valen mucho, valen el 40% de la nota final, porque aunque aquí ponga que es un 60, aquí se incluye el 20% de la lectura. Como la lectura también puede ser evaluada mediante
una exposición oral yo solo considero una actividad. Si hacéis un examen también estaría en este 20%. Por tanto, los exámenes de las 3 unidades valdrían el 40% de la nota. Aquí en este 60 tendríais 40% de actividades, 20% de lectura. Y eso sería un 100%. Y además, si os animáis a hacer actividades de refuerzo, podéis tener hasta un punto más sobre la nota final. Significa que de hecho podéis sacar más de un 10. Es difícil, pero podéis hacerlo. Porque esto sería un 10 y esto ya sería un punto más. Pero imaginaos, por ejemplo, que aquí de esta nota media os sale un 5 y resulta que habéis hecho las actividades de refuerzo y de las actividades de refuerzo tenéis de media un 8. Eso sería un 0,8 que se sumaría a este 5, os saldría 5,8 y os pondría un 6. ¿Por qué es tan recomendable hacer las actividades? Mirad, porque las actividades no solamente os quitan mucha presión sobre la nota del examen, porque claro, tenéis que sacar poca nota en el examen para aprobar, y de hecho podéis incluso suspender todos los exámenes y si habéis hecho bien las actividades, aprobar y hasta con nota. Como os decía, sirve para eso, para quitar presión sobre el examen, pero también algo muy importante, sirven para preparar las pruebas escritas. Si vosotros vais haciendo actividades y me las vais entregando, yo os las devuelvo corregidas, veis dónde os habéis equivocado y tomáis nota, luego cuando os enfrentéis a ese mismo tipo de ejercicios en el examen, vais a ver cómo todo os resulta más fácil. Y mi experiencia es que los alumnos que aprueban con más facilidad son aquellos alumnos que hacen actividades. También hay alumnos que aprueban sin hacerlas, hay alumnos que aprueban solamente por exámenes. Pero, repito, mi recomendación es que hagáis actividades. Si vosotros consideráis que 10 o 9 actividades para cada tema, que serían 4 evaluables y 4 o 5 de refuerzo, son muchas, podéis hacer solamente actividades evaluables y entonces no optaríais a ese punto más. Pero sería básicamente el mismo itinerario, el mismo porcentaje sin el punto extra. Que decís, como os he dicho, que no queréis hacer actividades, que es mucho trabajo y que preferís, en fin, concentraros en preparar los exámenes, ningún problema. 80% para los exámenes de las 3 unidades y 20% para el examen de lectura. Y aquí sí que no podéis hacer exposición oral. Aquí tenéis que hacer sí o sí examen escrito. ¿Que con este porcentaje no aprobáis o tenéis poca nota? Pues podéis venir al examen final. Y en el examen final, si habéis hecho actividades evaluables, también pueden sumar a la nota final hasta un punto. Imaginaos, en el examen final sacáis un 4,4, que yo os tendría que poner un 4, pero de las actividades evaluables teníais un 5, eso sería un 0,5, 4,4 más 0,5, 4,9, 4,9 aprobado. Veis que las actividades ayudan y ayudan hasta en el examen final. Si habéis decidido ir haciendo actividades, yo cuando haga las notas medias os voy a hacer todos los porcentajes y siempre voy a aplicar la que os sea más favorable. Hay alumnos a los que curiosamente les sale mejor la nota por exámenes, aunque hayan hecho las actividades, muchas veces porque las actividades les han ayudado a preparar los exámenes mejor, como os he dicho antes. Más cosas, y ya voy terminando. Otras consideraciones, el plagio. Esto es, en fin, algo con lo que cada cuatrimestre me encuentro y la verdad es que me pone triste y además, en fin, es violento para mí y es violento para vosotros porque sois adultos. A ver, todo lo que me entreguéis tiene que ser hecho única y exclusivamente por vosotros. Por tanto, voy a considerar plagio que incluyáis en las actividades evaluables y de refuerzo textos copiados, me da igual si de libros, de los apuntes, de internet, de otro alumno o de cualquier otra fuente que se os pueda ocurrir, pero también voy a incluir dentro del plagio la ayuda de otras personas en la redacción o en la corrección de los trabajos. Y me vais a decir, ¿y cómo lo sabes? Bueno, pues a veces no lo sé, pero hay algunos elementos que me hacen sospechar mucho y que no os voy a contar porque no voy a desvelar las estrategias que uso después para pillaros. Pero no pidáis ayuda, en fin, que vuestro hijo, vuestro padre, que no os ayude a hacer los trabajos tienen que ser vuestros, porque esa es de la única forma que vais a aprender. Y repito, si yo os pillo, el castigo es grande, no es un castigo, es una consecuencia. La consecuencia es que, como habéis copiado, os pongo un 0 en la actividad y automáticamente
os quito de los itinerarios A y B. Ya no podéis entregar más actividades. A partir de ese momento, simplemente os voy a evaluar por exámenes. No pasa nada, pero por exámenes. Respecto de aparatos electrónicos en clase, tablets, ordenadores, móviles, no los necesitáis, excepto que yo diga que los necesitáis y que los tenéis que sacar. Por tanto, no quiero ver móviles en la mesa. Si os tienen que llamar para una urgencia, pues me lo decís, y en ese caso sí, pero si no, nada de móviles, nada de tablet, nada de ordenadores. La clase es la clase y cuando salgáis después ya hacéis lo que tengáis que hacer, pero en clase, por favor, estad en lo que estáis, físicamente, pero también psicológicamente. ¿De qué forma podéis poneros en contacto conmigo? Bueno, pues a través del correo electrónico del aula virtual, y también en el aula virtual, arriba a la derecha, hay una burbujita. Entonces ahí hay un chat, podéis escribir y yo lo veo automáticamente. También este es mi teléfono, os pediría que lo añadierais en los vuestros, porque voy a funcionar con grupos de difusión y si no tenéis el teléfono añadido no vais a recibir las comunicaciones. Además de todo eso, tengo también este correo electrónico. Aparte de las horas de clase, la hora que tengo para atenderos es la del jueves de 1 a 2. Y nada más, en este enlace vais a encontrar esta hoja resumen en forma de vídeo y espero que este curso nos vaya muy bien, que nos conozcamos mejor y sobre todo que tengáis éxito y que aprobéis, que ya veréis que con constancia y dedicación no es difícil. Conectaos a la virtual y seguid el curso bien viniendo a clase, bien a través del Moodle, del aula virtual y ya veréis cómo os irá bien.